Evangelio de Mateo. Introducción al Evangelio de Mateo. El Evangelio según Mateo es uno de los 4 relatos que conforman el Nuevo Testamento de la Biblia, y se destaca por su enfoque en presentar a Jesús como el Mesías prometido y el Rey esperado por Israel. Escrito por el apóstol Mateo, también conocido como Leví, quien fue testigo ocular de muchos de los eventos relatados, este Evangelio está dirigido principalmente a una audiencia judía, buscando demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Desde sus primeros capítulos, Mateo establece la genealogía de Jesús, conectándolo con la línea real de David y Abraham, enfatizando así su legitimidad como el Mesías prometido. A lo largo de su relato, Mateo presenta las enseñanzas de Jesús, sus milagros y su ministerio, destacando su autoridad divina y su papel como Salvador y Redentor. El mensaje principal del Evangelio según Mateo gira en torno a la llegada del reino de Dios a través de la persona de Jesucristo. Mateo presenta a Jesús como el Rey mesiánico que trae la salvación y el perdón a todos los que creen en él. Además, enfatiza la importancia de la fe, la obediencia y el amor a Dios y al prójimo como los fundamentos de la vida cristiana. A lo largo de su relato, Mateo aborda temas como la justicia, la misericordia, la humildad y el perdón, instando a sus lectores a seguir el ejemplo de Jesús en sus vidas. También presenta la importancia de la oración, la fe en Dios y la confianza en su providencia. El Evangelio según Mateo es una poderosa narrativa que presenta a Jesús como el Mesías esperado, el Rey del reino de Dios, cuyo mensaje central es el llamado a la fe, la obediencia y el seguimiento de Cristo como el único camino hacia la vida eterna. En el inicio del Evangelio según Mateo, nos sumergimos en un relato cargado de misterio y promesa, donde se nos presenta la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Con cada nombre pronunciado, se despliega una historia, una conexión con el pasado que prepara el escenario para el cumplimiento de las antiguas profecías. Desde Abraham hasta David, desde David hasta la cautividad en Babilonia, y desde la cautividad hasta el nacimiento de Jesucristo, cada generación está entrelazada en la trama de la historia divina. Pero más allá de las genealogías terrenales, se vislumbra la promesa de un Salvador que vendría para redimir a su pueblo y restaurar la comunión con Dios. En medio de esta narrativa, encontramos a José, un hombre justo y fiel, comprometido con María, quien se encuentra con la sorprendente noticia de que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo. Este acontecimiento, marcado por el misterio y la incredulidad, se convierte en el preludio de una historia aún más extraordinaria, el nacimiento del Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros. Así, el primer capítulo de Mateo nos sumerge en un mundo de expectativas y promesas cumplidas, donde la llegada del Salvador está envuelta en misterio y asombro. Es el comienzo de una historia que cambiará el destino de la humanidad para siempre, y que nos invita a contemplar la maravilla del plan divino que se desarrolla en la historia de la humanidad. En el segundo capítulo del Evangelio según Mateo, nos adentramos en un relato lleno de intriga y peligro, donde la estrella de Belén guía a unos sabios magos desde tierras lejanas hasta el humilde pesebre en Belén. Estos sabios, inspirados por la luz celestial, buscan al recién nacido rey de los judíos para rendirle homenaje y ofrecerle regalos de gran valor simbólico, oro, incienso y mirra. Sin embargo, su llegada a Jerusalén despierta la alarma del rey Herodes, quien se siente amenazado por la noticia de un nuevo rey. Astutamente, Herodes consulta a los escribas y los principales sacerdotes para averiguar dónde debería nacer el Mesías según las profecías. Con malicia, les ordena a los magos que le informen cuando encuentren al niño, bajo el pretexto de adorarlo también, pero en realidad con la intención de eliminar cualquier competencia al trono. Los sabios magos continúan su viaje siguiendo la estrella, hasta que finalmente se detiene sobre el lugar donde se encuentra el niño Jesús. Llenos de alegría, entran y le rinden homenaje, ofreciendo sus regalos preciosos como símbolos de su reconocimiento de su divinidad y realeza. Advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, regresan a su tierra por otro camino. Mientras tanto,
un ángel del Señor advierte a José en un sueño sobre el peligro que representa Herodes y le insta a huir a Egipto con su familia. Así, José, María y el niño Jesús escapan en la noche, llevando consigo la esperanza y el destino de la humanidad. Este segundo capítulo del Evangelio según Mateo nos sumerge en un relato de persecución y salvación, donde la luz divina guía a los buscadores de la verdad y protege a los inocentes de los planes malévolos de los poderosos. Es un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad y el peligro, la providencia divina está presente, guiando y protegiendo a aquellos que confían en él. En el tercer capítulo del Evangelio según Mateo, nos encontramos en las orillas del río Jordán, donde emerge un profeta audaz y carismático, Juan el Bautista. Vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan proclama un mensaje poderoso de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías. Las multitudes acuden en masa para escuchar las palabras de Juan y recibir su bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, como señal de su compromiso de apartarse del pecado y buscar la reconciliación con Dios. Entre la multitud se encuentra Jesús de Nazaret, quien también se presenta para ser bautizado por Juan. Al principio, Juan se muestra reacio a bautizar a Jesús, reconociendo su superioridad y pureza. Pero Jesús insiste, declarando que es necesario cumplir toda justicia. Así, Jesús desciende al agua, y al salir de ella, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma, mientras escucha una voz del cielo que proclama: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento de bautismo marca el inicio del ministerio público de Jesús, donde él se identifica con la humanidad pecadora y se somete a la voluntad de Dios Padre. Es un momento de revelación divina, donde la verdadera identidad y misión de Jesús son confirmadas públicamente, preparando el camino para su obra redentora y su proclamación del reino de Dios. Así, el tercer capítulo del Evangelio según Mateo nos introduce en el ministerio de Juan el Bautista y en el momento crucial del bautismo de Jesús, que marca el comienzo de su misión terrenal. Es un recordatorio de la importancia del arrepentimiento y la preparación espiritual para recibir al Salvador, y de la voluntad de Jesús de identificarse con la humanidad pecadora en su camino hacia la redención y la reconciliación con Dios. En el cuarto capítulo del Evangelio según Mateo, nos sumergimos en un momento de prueba y tentación para Jesús, quien es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayuna y se prepara para su ministerio público, mientras el diablo intenta socavar su fe y desviarlo de su misión divina. El diablo se acerca a Jesús en su momento de debilidad física y espiritual, y le presenta 3 tentaciones. Primero, le sugiere que convierta las piedras en pan para satisfacer su hambre, pero Jesús responde que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y lo insta a lanzarse desde allí para que los ángeles lo salven, pero Jesús rechaza esta prueba, afirmando que no se debe tentar al Señor. Finalmente, el diablo lleva a Jesús a una montaña alta y le ofrece todos los reinos del mundo si se postra y lo adora, pero Jesús responde con firmeza que solo se debe adorar a Dios. Tras resistir con éxito las tentaciones del diablo, Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y comienza su ministerio proclamando el Evangelio del reino de Dios. Recorre la región, enseñando en las sinagogas, predicando el arrepentimiento y sanando a los enfermos y afligidos. Su mensaje resuena con autoridad y poder, llamando a la gente a abandonar sus pecados y seguirle en el camino de la verdad y la vida. Así, el cuarto capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra el enfrentamiento de Jesús con el mal y su victoria sobre las tentaciones del diablo. Es un recordatorio de la fortaleza y la fidelidad de Jesús, quien, a pesar de las pruebas y los desafíos, permanece firme en su compromiso con la voluntad de Dios y su misión de redención para la humanidad. En el quinto capítulo del Evangelio según Mateo, nos encontramos en la cima de una montaña, donde Jesús se sienta para enseñar a sus discípulos y a la multitud que se ha congregado a su alrededor. Lo que sigue es uno de los discursos más famosos y profundos de la historia, las bienaventuranzas. Con voz serena y autoridad divina,
Jesús proclama las bienaventuranzas, bendiciendo a aquellos que son pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Estas bienaventuranzas desafían las normas del mundo y revelan la naturaleza del reino de Dios, donde los valores del cielo son opuestos a los del mundo. Jesús llama a sus seguidores a vivir en humildad, compasión, justicia y pureza de corazón, prometiendo que serán bendecidos y recibirán el reino de los cielos. Además de las bienaventuranzas, Jesús enseña sobre la importancia de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, llamando a sus discípulos a vivir vidas de rectitud y bondad que impacten positivamente a los que les rodean. También habla sobre temas como la ira, la pureza sexual, el divorcio, el juramento y el amor a los enemigos, desafiando a sus seguidores a vivir vidas de integridad y amor verdadero. Este quinto capítulo del Evangelio según Mateo nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad y la vida en el reino de Dios. Es un llamado a vivir con rectitud, compasión y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús y participando en la transformación del mundo a través del poder del Evangelio. En el sexto capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa enseñando a sus discípulos, esta vez abordando temas como la limosna, la oración y el ayuno. Nos insta a practicar estas disciplinas espirituales no para ser vistos por los demás y recibir su aprobación, sino en secreto, ante los ojos de Dios, quien recompensará generosamente a aquellos que buscan su voluntad y su gloria. Jesús nos enseña a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, sino a confiar en la providencia divina. Nos recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y mucho más de nosotros, sus amados hijos. Por lo tanto, nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas nuestras necesidades serán suplidas. Además, Jesús nos enseña a no juzgar a los demás, sino a ser compasivos y misericordiosos, recordando que seremos juzgados de la misma manera en que juzgamos a los demás. Nos insta a buscar la pureza de corazón y a perdonar a aquellos que nos han ofendido, siguiendo el ejemplo del Padre Celestial que perdona nuestros pecados. Finalmente, Jesús nos instruye sobre la importancia de no preocuparnos por el mañana, sino a vivir cada día confiando en la gracia y el amor de Dios. Nos recuerda que cada día tiene su propio afán y que debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos que se nos presenten. El sexto capítulo del Evangelio según Mateo nos ofrece enseñanzas prácticas y profundas sobre cómo vivir una vida de fe y confianza en Dios. Es un recordatorio de que nuestro Padre Celestial nos ama y cuida de nosotros, y que podemos descansar en su amor y provisión en todas las circunstancias de la vida. En el séptimo capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús nos insta a no juzgar a los demás, recordándonos que con el mismo juicio con el que juzgamos seremos juzgados. Nos advierte sobre las hipocresías y la doble moral, exhortándonos a mirar primero nuestras propias faltas antes de señalar las de los demás. Continuando con su enseñanza, Jesús nos anima a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que aquellos que buscan, encontrarán, los que llaman, recibirán, y los que piden, les será abierto. Nos compara a padres terrenales, quienes, a pesar de ser imperfectos, dan buenas cosas a sus hijos, con nuestro Padre Celestial, quien nos dará cosas buenas a aquellos que le piden. Jesús luego nos habla acerca de la importancia de entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida, y no por la puerta ancha que lleva a la destrucción. Nos insta a ser sabios y a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de su palabra, y no sobre la arena movediza de la sabiduría del mundo. Además, Jesús nos advierte sobre los falsos profetas, quienes vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos insta a ser discernientes y a reconocerlos por sus frutos, recordándonos que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Finalmente, Jesús nos habla sobre la importancia de poner en práctica sus enseñanzas, comparándonos a aquellos que construyen sus casas sobre la roca sólida de su palabra con aquellos que las construyen sobre la arena.
La casa edificada sobre la roca permanece firme incluso ante las tormentas, mientras que la casa construida sobre la arena se derrumba. El séptimo capítulo del Evangelio según Mateo nos ofrece una serie de enseñanzas prácticas y profundas sobre cómo vivir una vida de fe y obediencia a Dios. Es un llamado a la sabiduría, la prudencia y la fidelidad a las palabras de Jesús, quien es la roca sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. En el octavo capítulo del Evangelio según Mateo, nos encontramos con una serie de milagros realizados por Jesús, que demuestran su autoridad sobre la enfermedad y la naturaleza misma. Comienza con la sanación de un leproso, quien se postra ante Jesús y le ruega que lo sane, a lo que Jesús responde con compasión y poder, tocando al hombre y diciendo, «Queda limpio». Inmediatamente, la lepra desaparece de su cuerpo. Luego, Jesús se encuentra con un centurión romano, quien le pide que sane a su siervo, aunque no se siente digno de que Jesús entre en su casa. Maravillado por la fe del centurión, Jesús pronuncia la sanidad de su siervo a distancia, reconociendo la grandeza de su fe. Después de esto, Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a su suegra postrada con fiebre. Con un simple toque de su mano, Jesús la sana, y ella se levanta y comienza a servirles. Más tarde, Jesús embarca en una barca con sus discípulos y se enfrentan a una tormenta en el mar. Mientras los discípulos están aterrorizados, Jesús está durmiendo tranquilamente. Despierto por sus gritos de socorro, Jesús reprende a la tormenta y calma las olas, demostrando su autoridad sobre la naturaleza y su capacidad para traer paz en medio de la tormenta. Finalmente, Jesús llega a la otra orilla del mar, donde se encuentra con dos endemoniados poseídos por demonios. Con una palabra, Jesús ordena a los demonios que salgan de los hombres y los envía a una manada de cerdos cercanos, liberando a los hombres de su posesión. El octavo capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la enfermedad, la naturaleza y los demonios. Es un testimonio de su compasión por los afligidos y su capacidad para traer sanidad y liberación a aquellos que sufren. En el noveno capítulo del Evangelio según Mateo, presenciamos la continuación del ministerio de Jesús, quien sigue sanando a los enfermos y predicando el Evangelio del reino de Dios. Comienza con el milagro de Jesús al sanar a un paralítico, cuya fe es reconocida por Jesús y sus pecados son perdonados. Ante la sorpresa y la indignación de los escribas, Jesús demuestra su autoridad no solo para sanar enfermedades físicas, sino también para perdonar pecados, confirmando así su identidad como el Hijo de Dios. Luego, Jesús se encuentra con Mateo, un recaudador de impuestos, y lo llama a seguirlo. Mateo, respondiendo al llamado de Jesús, deja todo y le sigue, convirtiéndose en uno de sus discípulos. Jesús comparte una comida con Mateo y otros recaudadores de impuestos, lo que genera críticas por parte de los fariseos, quienes cuestionan la compañía de Jesús con pecadores. En respuesta, Jesús declara que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, revelando su misión de buscar y salvar a los perdidos. Después, Jesús es abordado por una mujer que ha padecido hemorragias durante 12 años. Con solo tocar el borde de su manto, la mujer es sanada instantáneamente, demostrando el poder sanador de Jesús incluso a través de su vestimenta. Más adelante, Jesús resucita a la hija de un gobernante de la sinagoga, quien había fallecido. A pesar de la burla de los presentes, Jesús entra en la casa, toma a la niña de la mano y la devuelve a la vida, mostrando su dominio incluso sobre la muerte misma. El noveno capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra la autoridad y el poder de Jesús para sanar, perdonar pecados y traer vida incluso en las situaciones más desesperadas. Es un testimonio de su compasión por los necesitados y su capacidad para transformar vidas a través de su palabra y su obra poderosa. En el 10º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús llama a sus 12 discípulos y les otorga autoridad para expulsar demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les envía a predicar el Evangelio del reino de Dios, advirtiéndoles sobre la oposición y la persecución que enfrentarán, pero asegurándoles que el Espíritu Santo les guiará y les dará las palabras para hablar en el momento adecuado.
Jesús instruye a sus discípulos a no llevar nada para el viaje, confiando en la provisión divina y la hospitalidad de aquellos a quienes vayan a predicar. Les dice que sean astutos como serpientes y mansos como palomas, y que no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Además, Jesús les advierte sobre la importancia de dar testimonio de él delante de los hombres, incluso en medio de la persecución y el rechazo. Los anima a confiar en la providencia divina y a no preocuparse por el futuro, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesús también habla sobre las recompensas y las consecuencias de recibir o rechazar a sus discípulos. Les asegura que aquellos que les reciben a ellos, le reciben a él, y aquellos que les dan de beber, les darán también de beber a él. Pero advierte que aquellos que les rechazan, también le rechazan a él, y que habrá un día de juicio para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. El 10º capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra la comisión de Jesús a sus discípulos y les equipa con la autoridad y el poder para predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Es un recordatorio de que el seguimiento de Jesús implica sacrificio, oposición y persecución, pero también promete la guía y la provisión divina para aquellos que confían en él y obedecen su llamado. En el 11º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa su ministerio, enseñando y realizando milagros en diversas ciudades de Galilea. Sin embargo, a pesar de sus poderosas obras, algunos siguen dudando y cuestionando su autoridad. Juan el Bautista, quien está encarcelado, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente es el Mesías esperado o si deben esperar a otro. Jesús responde enviando un mensaje a Juan, destacando los milagros y las buenas nuevas que se están cumpliendo en su ministerio, confirmando así su identidad como el enviado de Dios. Jesús luego reprende a las ciudades en las que realizó muchos milagros, pero que no se arrepintieron de sus pecados. Comparándolas con ciudades paganas que habrían mostrado arrepentimiento si hubieran visto los milagros realizados en ellas, Jesús denuncia la incredulidad y la falta de arrepentimiento de aquellos que lo rechazan a pesar de los signos evidentes de su poder divino. Después, Jesús ofrece un llamado de descanso para aquellos que están cansados y agobiados, invitándolos a venir a él y encontrar descanso para sus almas. Él se presenta como el que lleva el yugo suave y la carga ligera, ofreciendo alivio para los que llevan cargas pesadas. Finalmente, Jesús reprende a aquellos que critican su ministerio y su mensaje, comparándolos con niños petulantes que se niegan a participar en los juegos de los demás. Él les recuerda que la sabiduría de Dios se revela a los humildes y sencillos de corazón, y que solo aquellos que se acercan a él con fe y confianza pueden comprender verdaderamente su mensaje. El 11º capítulo del Evangelio según Mateo nos presenta una combinación de confirmación de la identidad de Jesús como el Mesías, reprobación de la incredulidad y la falta de arrepentimiento, y una invitación al descanso y la paz en Cristo para aquellos que están cansados y agobiados. Es un llamado a la fe y la confianza en Jesús como el único que puede satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En el 12º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús se enfrenta a la oposición de los fariseos, quienes lo acusan de violar la ley del sábado al permitir que sus discípulos coman espigas en el campo durante el día de reposo. Jesús les responde recordándoles cómo David y sus hombres también violaron la ley al comer los panes consagrados, mostrando así que las necesidades humanas a menudo superan las restricciones rituales. Además, Jesús realiza un milagro sanando a un hombre con una mano paralizada en el día de reposo, desafiando nuevamente la interpretación legalista de los fariseos sobre el sábado. Esto provoca la ira de los fariseos, quienes comienzan a conspirar para destruir a Jesús. Jesús se retira de la región y sigue sanando y enseñando, atrayendo a multitudes de personas. Cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, no alardea de sus milagros ni levanta la voz en las calles. En cambio, muestra compasión y humildad, buscando la justicia y la misericordia más que los sacrificios rituales. Los fariseos, sin embargo, continúan desafiando a Jesús y lo acusan de expulsar demonios por el poder de Satanás.
Jesús refuta esta acusación, explicando que un reino dividido no puede mantenerse y que su poder para expulsar demonios es evidencia del reino de Dios que ha llegado. Finalmente, Jesús pronuncia una advertencia severa a aquellos que le rechazan y blasfeman contra el Espíritu Santo, declarando que no habrá perdón para ellos ni en este mundo ni en el venidero. Por otro lado, ofrece esperanza y consuelo a aquellos que le siguen y hacen la voluntad de su Padre Celestial. El 12º capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos de su época, así como la compasión y el poder divino que caracterizan su ministerio. Es un recordatorio de la importancia de la misericordia, la justicia y la fidelidad a Dios sobre las tradiciones religiosas y las interpretaciones legalistas de la ley. En el 13º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús comienza a enseñar en parábolas, utilizando historias simples y vívidas para transmitir verdades espirituales profundas sobre el reino de los cielos. La primera parábola es la del sembrador, que ilustra cómo la palabra de Dios es recibida de diferentes maneras por las personas, algunas cayendo en terreno fértil y produciendo fruto, mientras que otras son ahogadas por las preocupaciones de la vida y las distracciones del mundo. Luego, Jesús comparte la parábola del trigo y la cizaña, que revela la coexistencia del bien y el mal en el mundo y la necesidad de paciencia y discernimiento antes de hacer juicios definitivos. Otras parábolas incluyen la del grano de mostaza, que muestra cómo el reino de los cielos comienza pequeño, pero crece y se expande, la del fermento, que ilustra cómo el reino influye y transforma la sociedad, y la de la red, que representa la separación final de los justos y los injustos en el juicio final. Después de enseñar estas parábolas, Jesús regresa a su tierra natal y enseña en la sinagoga, donde es rechazado por sus propios conciudadanos, quienes no pueden aceptar su autoridad y sabiduría. Jesús se maravilla de su incredulidad y sigue adelante con su ministerio, enseñando y sanando en otros lugares. El 13º capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra cómo Jesús usa las parábolas para enseñar verdades espirituales profundas sobre el reino de Dios. Es un llamado a escuchar con atención y a reflexionar sobre el significado más profundo de las enseñanzas de Jesús, y a reconocer la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y dispuesto a obedecer. En el 14º capítulo del Evangelio según Mateo, vemos varios eventos importantes en el ministerio de Jesús. El capítulo comienza con el relato de la muerte de Juan el Bautista, quien es decapitado por orden del rey Herodes Antipas. Jesús, al enterarse de la noticia, se retira a un lugar apartado en una barca. Sin embargo, las multitudes lo siguen, y Jesús, lleno de compasión por ellas, continúa enseñando y sanando a los enfermos. Más tarde, Jesús realiza uno de los milagros más conocidos, la multiplicación de los panes y los peces. Ante una multitud de más de 5.000 personas que han acudido a escucharle, Jesús toma 5 panes y 2 peces, los bendice, y los distribuye entre la multitud. Todos comen hasta saciarse, y aún sobran 12 canastos llenos de pedazos. Después de este milagro, Jesús envía a sus discípulos en una barca mientras él se despide de la multitud y se retira a orar en la montaña. Mientras los discípulos están en el mar, una fuerte tormenta se desata, y ellos luchan por mantenerse a flote. Jesús viene hacia ellos caminando sobre el agua, y Pedro, con fe, también camina sobre el agua hacia Jesús antes de dudar y hundirse, siendo rescatado por Jesús. Cuando llegan a la otra orilla, Jesús y sus discípulos son recibidos por una multitud que trae a sus enfermos para ser sanados. Jesús, lleno de compasión, los sana a todos antes de despedir a la multitud y retirarse a orar en soledad. El 14º capítulo del Evangelio según Mateo muestra la compasión, el poder y la autoridad de Jesús, quien muestra su capacidad para alimentar a las multitudes, calmar las tormentas y sanar a los enfermos. Es un recordatorio del cuidado amoroso de Jesús por su pueblo y su capacidad para proveer en medio de las pruebas y dificultades. En el 15º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús confronta a los fariseos y los escribas por su enfoque en las tradiciones humanas en lugar de la verdadera adoración a Dios.
critica su hipocresía al poner las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios y los llama guías ciegos, advirtiéndoles sobre el peligro de enseñar como doctrina los mandamientos de hombres. Después, Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón, donde una mujer cananea se acerca a él y le ruega que sane a su hija poseída por un demonio. Aunque inicialmente Jesús parece ignorarla, ella persiste en su fe y humildad, lo que lleva a Jesús a elogiar su gran fe y sanar a su hija. Jesús continúa su ministerio de sanidad y enseñanza, alimentando a una gran multitud con 7 panes y unos pocos peces, y luego retirándose a un lugar apartado en la región de Magadán. Más tarde, Jesús se enfrenta a los fariseos y escribas nuevamente, quienes le piden una señal del cielo como prueba de su autoridad. Jesús les reprende por su incredulidad y les recuerda el signo de Jonás, indicando que él será el único signo que recibirán. El capítulo concluye con Jesús sanando a muchos enfermos y alimentando a una multitud de 4.000 personas con 7 panes y unos pocos peces. Después de esto, se retira en barca a la región de Dalmanuta. El 15º capítulo del Evangelio según Mateo resalta la importancia de la fe genuina y la verdadera adoración a Dios sobre las tradiciones humanas. También muestra el poder de Jesús para sanar y alimentar a las multitudes, así como su confrontación con la incredulidad y la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. En el 16º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa enseñando y revelando su identidad divina a sus discípulos. Comienza con los fariseos y saduceos, que piden una señal del cielo para probar la autoridad de Jesús. Él les responde que pueden interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Jesús reprende su falta de discernimiento espiritual y les advierte sobre el fermento de la hipocresía y la incredulidad. Después, Jesús se retira con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y les pregunta quién dicen que él es. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogia la confesión de Pedro y le declara que sobre esta roca edificará su iglesia, asegurando que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús entonces revela a sus discípulos su futuro sufrimiento, muerte y resurrección, lo cual Pedro rechaza. Jesús reprende a Pedro, diciéndole, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Después de esto, Jesús enseña sobre la necesidad de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Les asegura a sus discípulos que aquellos que pierdan su vida por su causa la hallarán, pero aquellos que la salven la perderán. El capítulo concluye con Jesús hablando sobre su venida en gloria con sus ángeles y la recompensa para aquellos que le siguen fielmente. El 16º capítulo del Evangelio según Mateo presenta importantes revelaciones sobre la identidad de Jesús como el Cristo, la fundación de su iglesia, y la necesidad de tomar la cruz y seguirle. También advierte sobre el peligro de la incredulidad y la importancia de centrarse en las cosas de Dios sobre las cosas del mundo. En el 17º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte alto, donde se transfigura delante de ellos. Su rostro resplandece como el sol y sus ropas se vuelven blancas como la luz. En ese momento, aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, lo que confirma su conexión con la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Pedro, sobrecogido por la escena, propone construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, pero una nube luminosa los cubre y una voz del cielo proclama, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Los discípulos, temerosos, se postran en el suelo, pero Jesús se acerca a ellos y les dice que no teman. Al descender del monte, Jesús les ordena que no cuenten a nadie lo que han visto hasta que él haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos no comprenden completamente lo que significa resucitar de entre los muertos. Más tarde, Jesús cura a un niño poseído por un demonio, cuyos discípulos no pudieron sanar. Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe y les enseña que, con fe del tamaño de un grano de mostaza, pueden mover montañas.
Después, Jesús habla a sus discípulos sobre su próxima muerte y resurrección, lo que los entristece profundamente. Para ayudarles a entender, realiza el milagro de la moneda en la boca del pez para pagar el impuesto del templo. El 17º capítulo del Evangelio según Mateo nos muestra la transfiguración de Jesús, su autoridad sobre los demonios y su enseñanza sobre la importancia de la fe y la comprensión de su muerte y resurrección. Es un recordatorio de la gloria y la divinidad de Jesús, así como de la necesidad de confiar en él incluso en medio de la confusión y la tribulación. En el 18º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús enseña a sus discípulos sobre la humildad, la importancia de recibir a los niños y el perdón. Comienza con Jesús respondiendo a la pregunta de sus discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús le muestra a un niño como ejemplo de humildad, enseñándoles que aquellos que se humillen como niños serán los más grandes en el reino de los cielos. Luego, Jesús habla sobre el peligro de causar tropiezo a los creyentes, advirtiendo que es mejor que se le ate una piedra de molino al cuello y se le arroje al mar que causar tropiezo a uno de sus pequeños seguidores. Les enseña sobre la importancia de la disciplina en la comunidad de creyentes y la necesidad de buscar la restauración del hermano que ha pecado. Después, Jesús comparte la parábola de la oveja perdida, ilustrando el gran valor que Dios da a cada persona individualmente. Explica que el pastor deja a las 99 ovejas para buscar la oveja perdida y se regocija más por encontrarla que por las 99 que no se han extraviado. Esto muestra la naturaleza amorosa y compasiva de Dios hacia aquellos que se han alejado de Él. Continúa con la enseñanza sobre el perdón, instando a sus discípulos a perdonar a sus hermanos no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús ilustra esta enseñanza con la parábola del siervo despiadado, quien, después de recibir un gran perdón, se niega a perdonar a otro siervo que le debe una deuda menor. El 18º capítulo del Evangelio según Mateo destaca la importancia de la humildad, el cuidado por los más pequeños en la fe, la restauración del hermano caído y el perdón ilimitado como principios fundamentales del reino de Dios. Es un llamado a vivir en amor y unidad, mostrando compasión y perdón a los demás como Dios lo hace con nosotros. En el 19º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa enseñando sobre el reino de los cielos y aborda temas relacionados con el matrimonio, la riqueza y el seguimiento radical. Comienza con Jesús enseñando sobre el matrimonio y el divorcio, enfatizando la sacralidad del vínculo matrimonial y la permanencia de éste. Explica que el divorcio solo es permisible en caso de infidelidad conyugal, y que aquellos que se divorcian y se casan de nuevo cometen adulterio. Luego, Jesús bendice a los niños que se acercan a Él, enseñando que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son como ellos, es decir, a aquellos que se acercan a Dios con fe y sencillez. Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice que obedezca los mandamientos, pero el joven le dice que ya lo ha hecho. Jesús le dice entonces que venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres y le siga. El joven se va triste porque es muy rico, lo que lleva a Jesús a enseñar sobre las dificultades que enfrentan los ricos para entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, sorprendidos por estas enseñanzas, preguntan quién puede ser salvo. Jesús les dice que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro entonces pregunta qué recibirán aquellos que han dejado todo para seguir a Jesús. Jesús promete que serán recompensados abundantemente, y añade que los que sean primeros serán últimos, y los últimos, primeros. El 19º capítulo del Evangelio según Mateo nos presenta enseñanzas sobre el matrimonio, la riqueza y el seguimiento radical de Jesús. Destaca la importancia de mantener la fidelidad en el matrimonio, la humildad y la sencillez para entrar en el reino de los cielos, y la necesidad de estar dispuesto a renunciar a todo por amor a Jesús. En el 20º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús comparte la parábola de los trabajadores en la viña, ilustrando la generosidad y la justicia de Dios. En esta parábola, un hombre contrata trabajadores para su viña en diferentes momentos del día, pero al final del día,
les paga a todos la misma cantidad, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Esto provoca la indignación de los trabajadores que han trabajado más tiempo, pero el dueño de la viña les recuerda que han recibido lo acordado y que él tiene el derecho de ser generoso con su propio dinero. Luego, Jesús hace una vez más una predicción de su muerte y resurrección, lo que angustia a sus discípulos. También aborda la petición de la madre de Santiago y Juan, que desea que sus hijos se sienten a su lado en su reino. Jesús les enseña sobre la verdadera grandeza, explicando que el mayor entre ustedes será el servidor de todos. Más tarde, Jesús muestra su poder curando a 2 ciegos cerca de Jericó, quienes claman a él como Hijo de David. Este acto de misericordia revela una vez más la compasión y el poder de Jesús para sanar a los necesitados. El 20º capítulo del Evangelio según Mateo presenta enseñanzas sobre la justicia y la generosidad de Dios, así como lecciones sobre la verdadera grandeza en el reino de los cielos. También muestra el poder y la compasión de Jesús al sanar a los enfermos y necesitados. En el 21º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. La multitud lo recibe con hosanas y ramas de palma, proclamando, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Una vez en Jerusalén, Jesús entra en el templo y expulsa a los cambistas y vendedores, indignado por la profanación de la casa de Dios. Les dice, «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Luego, Jesús realiza varios milagros en el templo y enseña allí, desafiando la autoridad de los principales sacerdotes y escribas, quienes buscan matarlo, pero temen a la multitud que les sigue. Jesús también comparte la parábola de los 2 hijos, ilustrando la importancia de la obediencia real sobre la mera profesión de fe. Además, cuenta la parábola de los labradores malvados, que muestra el rechazo y la incredulidad de los líderes religiosos hacia el mensaje de Jesús y el juicio que vendrá sobre ellos. Después de enseñar, Jesús se retira a Betania, donde pasa la noche. El 21º capítulo del Evangelio según Mateo presenta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su autoridad sobre el templo, su confrontación con los líderes religiosos y sus enseñanzas sobre la verdadera obediencia y el juicio venidero. Es un momento crucial en la narrativa de la vida de Jesús que marca el comienzo de su camino hacia la crucifixión y la resurrección. En el 22º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa enseñando en el templo de Jerusalén y enfrenta más preguntas y desafíos de los líderes religiosos. Comienza con la parábola de la boda real, en la que Jesús compara el reino de los cielos con un rey que organiza un banquete de bodas para su hijo. Invita a muchos, pero algunos se niegan a asistir, e incluso maltratan y matan a los mensajeros enviados por el rey. En respuesta, el rey envía a sus siervos a invitar a cualquiera que encuentren en los caminos, llenando la boda con invitados. Esta parábola ilustra la invitación al reino de Dios y la necesidad de responder con fe y obediencia. Después, Jesús enfrenta preguntas difíciles de los fariseos y los herodianos sobre si es lícito pagar impuestos al César. Jesús responde astutamente, diciendo, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Luego, los saduceos le plantean una pregunta sobre la resurrección, tratando de ponerlo en apuros, pero Jesús les responde demostrando su conocimiento de las Escrituras y su autoridad divina. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Jesús responde citando el Shema, el principal mandamiento de amor a Dios, y añade el segundo mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Finalmente, Jesús desafía a los fariseos con una pregunta propia sobre el Mesías, demostrando su conocimiento superior de las Escrituras y su autoridad como el Hijo de Dios. El 22º capítulo del Evangelio según Mateo muestra la sabiduría y la autoridad de Jesús al enfrentarse a las preguntas y los desafíos de los líderes religiosos. También enseña sobre la importancia de responder con fe y obediencia al llamado de Dios y amar tanto a Dios como a nuestro prójimo. En el 23º capítulo del Evangelio según Mateo,
Jesús pronuncia una serie de duras críticas contra los escribas y los fariseos, denunciando su hipocresía y su falta de verdadera justicia. Comienza advirtiendo a la multitud y a sus discípulos sobre los líderes religiosos, diciendo que deben obedecer sus enseñanzas, pero no seguir su ejemplo, ya que ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Las llama hipócritas y les reprocha su amor por los lugares de honor y la ostentación de su religiosidad. Jesús denuncia su negligencia en los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe, y su enfoque en las prácticas externas para ganar reconocimiento y admiración. Les acusa de limpiar el exterior de la copa y del plato, mientras su interior está lleno de avaricia y maldad. Además, Jesús les advierte sobre el juicio que vendrá sobre ellos por su hipocresía y su oposición al mensaje del reino de Dios. Los compara con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos y corrupción por dentro. El capítulo concluye con Jesús lamentando la incredulidad y la dureza de corazón de Jerusalén, profetizando su destrucción y exhortando a sus habitantes a arrepentirse y volver a Dios. El 23º capítulo del Evangelio según Mateo muestra la fuerte condena de Jesús contra los líderes religiosos hipócritas y su llamado al arrepentimiento y la verdadera justicia. Es un recordatorio de la importancia de la sinceridad y la integridad en la práctica de la fe, así como de la necesidad de un corazón humilde y contrito delante de Dios. En el 24º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús predice la destrucción del templo y habla sobre el fin de los tiempos y su segunda venida. Comienza cuando Jesús sale del templo y sus discípulos le muestran los edificios del templo. Jesús les responde diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, mientras está sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan en privado y le preguntan sobre la señal de su venida y del fin del mundo. Jesús les advierte sobre falsos profetas, guerras y rumores de guerras, terremotos, hambrunas y persecuciones que precederán a su regreso. Jesús también describe señales específicas que marcarán su venida, incluyendo la aparición del abominable desolador en el lugar santo, y exhorta a sus seguidores a estar preparados en todo momento, ya que su regreso será repentino e inesperado. Además, Jesús compara su segunda venida con los días de Noé, cuando la gente estaba ocupada con las actividades de la vida cotidiana hasta que llegó el diluvio y los llevó a la perdición. Así también serán los días previos a su regreso. Finalmente, Jesús concluye con una serie de parábolas que enfatizan la importancia de estar alerta y preparado para su venida, ya que nadie sabe ni el día ni la hora en que ocurrirá. El 24º capítulo del Evangelio según Mateo presenta las enseñanzas de Jesús sobre los signos del fin de los tiempos y su segunda venida. Es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la preparación espiritual mientras esperamos el regreso del Señor. En el 25º capítulo del Evangelio según Mateo, Jesús continúa enseñando sobre el juicio final y la importancia de estar preparados para su venida. Comienza con la parábola de las 10 vírgenes, que ilustra la necesidad de estar preparados y vigilantes para el regreso de Jesús. 5 de las vírgenes son prudentes y llevan suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no lo hacen. Cuando el esposo llega, las vírgenes insensatas no tienen suficiente aceite y se quedan fuera cuando las puertas se cierran. Continúa con la parábola de los talentos, en la que un hombre da diferentes cantidades de talentos a sus siervos antes de partir. 2 de los siervos invierten sabiamente sus talentos y los duplican, mientras que uno entierra su talento por miedo y lo devuelve intacto a su señor. El Señor alaba a los siervos fieles y castiga al siervo negligente. Después, Jesús habla sobre el juicio de las naciones, donde separará a las ovejas de los cabritos según cómo hayan tratado a los más necesitados. Les dice que cuando alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, vistieron al desnudo o visitaron al enfermo y al encarcelado, lo hicieron también a él. Jesús concluye este capítulo con una descripción del juicio final, donde Él vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria.
allí separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y dirá a los justos que vayan al cielo, mientras que los malvados irán al castigo eterno. El 25º capítulo del Evangelio según Mateo nos presenta enseñanzas sobre la importancia de la vigilancia, la fidelidad y el servicio a los demás en preparación para el juicio final. Nos recuerda que debemos estar siempre preparados para la venida de Jesús y vivir una vida de amor y servicio hacia los demás. En el 26º capítulo del Evangelio según Mateo, se narra el momento en que Jesús es traicionado, arrestado y llevado ante las autoridades religiosas y romanas para su juicio y crucifixión. Comienza con Jesús anunciando a sus discípulos que será entregado para ser crucificado durante la celebración de la fiesta de la Pascua. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reúnen en casa de Caifás, el sumo sacerdote, para conspirar y buscar cómo arrestar a Jesús en secreto. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se acerca a los principales sacerdotes y les ofrece entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Jesús celebra la última cena con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena y anunciando que uno de ellos lo traicionará. Más tarde, en el Monte de los Olivos, Jesús ora angustiado al Padre, mientras sus discípulos duermen. En ese momento, Judas llega acompañado de una multitud armada para arrestar a Jesús, y lo besa como señal para identificarlo. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, donde es acusado falsamente y golpeado. Pedro, uno de sus discípulos, lo niega 3 veces antes de que cante el gallo, tal como Jesús había predicho. Finalmente, Jesús es entregado a Pilato, el gobernador romano, quien lo interroga, pero no encuentra motivo para condenarlo a muerte. Sin embargo, ante la presión de la multitud, Pilato se lava las manos y entrega a Jesús para ser crucificado. El 26º capítulo del Evangelio según Mateo marca el comienzo de los eventos que conducirán a la crucifixión de Jesús. Revela la traición de Judas, la negación de Pedro, y la injusticia del juicio y condena de Jesús por parte de las autoridades religiosas y romanas. Es un relato de profundo sufrimiento y sacrificio que culminará en el sacrificio redentor de Jesús por la humanidad. En el 27º capítulo del Evangelio según Mateo, se relata la entrega de Jesús a Pilato y su crucifixión. Comienza con la reunión de los principales sacerdotes y los ancianos para decidir qué hacer con Jesús. Deciden entregarlo a Pilato, el gobernador romano, acusándolo de incitar a la rebelión y de proclamarse a sí mismo como el rey de los judíos. Pilato interroga a Jesús, pero él permanece en silencio frente a las acusaciones de los líderes judíos. Pilato, impresionado por la actitud tranquila de Jesús, busca una manera de liberarlo, pero la multitud instigada por los líderes religiosos exige su crucifixión. Pilato, a pesar de no encontrar culpa en Jesús, se lava las manos simbólicamente y entrega a Jesús para ser crucificado, cumpliendo con el deseo de la multitud. Jesús es sometido a burlas y humillaciones por parte de los soldados romanos, quienes lo visten con un manto escarlata y una corona de espinas, y lo golpean. Luego es llevado al Gólgota, donde es crucificado junto a 2 criminales. Mientras está en la cruz, Jesús es objeto de insultos y burlas, pero muestra compasión incluso hacia sus verdugos. Alrededor del mediodía, la tierra se oscurece y Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente, Jesús exhala su último aliento y muere. En ese momento, el velo del templo se rasga en 2 y se producen terremotos, señales del profundo significado de su sacrificio. El centurión y los que están con él reconocen la divinidad de Jesús y temen. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pide el cuerpo de Jesús a Pilato y lo coloca en un sepulcro nuevo. El 27º capítulo del Evangelio según Mateo narra el doloroso y sacrificado camino de Jesús hacia la crucifixión y su muerte en la cruz, cumpliendo así con el propósito redentor de Dios para la humanidad. En el 28º y último capítulo del Evangelio según Mateo, se relata la resurrección de Jesús y su encuentro con sus discípulos después de su muerte en la cruz.
Comienza con María Magdalena y la otra María visitando el sepulcro de Jesús al amanecer del primer día de la semana. Un ángel desciende del cielo, remueve la piedra que cubría la entrada del sepulcro y les anuncia que Jesús ha resucitado. Las mujeres corren a contar la noticia a los discípulos, y en el camino se encuentran con Jesús resucitado, quien les da instrucciones para que los discípulos vayan a Galilea, donde los encontrará. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos sobornan a los guardias que custodiaban el sepulcro para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Los 11 discípulos se dirigen a Galilea, donde Jesús se les aparece y les entrega la gran comisión, ordenándoles que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús promete estar con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Los discípulos obedecen y comienzan a predicar el Evangelio por todo el mundo. El 28º capítulo del Evangelio según Mateo culmina con la gloriosa resurrección de Jesús, su encuentro con sus discípulos y la comisión que les da para difundir su mensaje por todo el mundo. Es un final lleno de esperanza y promesa de vida eterna para todos los que creen en él. Al concluir este capítulo de nuestro recorrido por el Evangelio según Mateo, nos encontramos ante una obra que trasciende el tiempo y el espacio, dejándonos con una profunda reflexión sobre el significado de la vida, la fe y la relación con Dios. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, el Hijo de Dios que vino al mundo para traer salvación y redención a toda la humanidad. A lo largo de sus páginas, encontramos enseñanzas transformadoras sobre el amor, la justicia, la misericordia y la esperanza. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a considerar el llamado de Jesús a seguirlo con todo nuestro corazón, mente y alma. Nos desafía a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Evangelio de Mateo nos recuerda que la fe en Dios y la confianza en su palabra son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida y encontrar la verdadera felicidad y paz interior. Nos muestra el camino hacia una vida plena y significativa, marcada por el perdón, la compasión y la búsqueda de la voluntad de Dios. En última instancia, el Evangelio de Mateo nos llama a una profunda transformación espiritual, a dejar atrás el pecado y la incredulidad, y a abrazar la gracia y la misericordia de Dios. Nos desafía a ser discípulos comprometidos de Jesucristo, llevando su mensaje de amor y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Que este Evangelio siga resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro viaje de fe, inspirándonos a vivir vidas que reflejen la gloria de Dios y el amor de Cristo para toda la eternidad. Amén.